Tipología bíblica, y vamos a ver a Cristo, pero en el tabernáculo. Vamos a hablar durante las próximas semanas, que van a ser varias, vamos a estar viendo la cristología desde el tabernáculo. Hoy tuve una muy bonita oportunidad de ir a CLC, Centro de Literatura Cristiana, en Cali, y participar de la presentación de una Biblia que lanzaron que se llama Herencia Reformada. Y es una Biblia que hizo Joel Vicky, el editor fue Joel Vicky, un hombre pero pues, muy erudito y sobre todo de un testimonio impecable. Él es un especialista en los puritanos, imagínense. Un hombre con una carga profunda porque es consejero familiar. Y en esta Biblia, él no solamente es una Biblia de estudio y que tiene terminología griega y hebrea y otras cosas, sino que además de eso, cada capítulo de la Biblia trae un estudio para el altar familiar o para los estudios en familia que uno quiera tener con su esposa y con sus hijos. Entonces es maravilloso. Cada capítulo de la Biblia, como 1300 estudios, imagínense. Una cosa impresionante. Pero a esta convocatoria, pues CLC es una librería que le vende libros cristianos a todas las denominaciones. Entonces a esta reunión asistieron personas pues que no son de la fe reformada, personas que hasta ahora están como escuchando de las doctrinas de la gracia y están escuchando el verdadero evangelio. Pues obviamente al hablar de esta Biblia se habló de la reforma y tuve la oportunidad de dar una pequeña como intervención, como de 10 15 minutos, hablando sobre la reforma protestante y la necesidad de acercarse correctamente a las escrituras. Y a la conclusión que se llegaba era que todas las escrituras hablaban de Cristo. Y me acordaba precisamente de la clase del día de hoy, de Cristología, de cómo hemos estado viendo, porque la persona que estaba haciendo la presentación, el devocional lo hizo fue con Lucas 24, los dos discípulos camino a Maús, y cómo el Señor desde Moisés y todos los profetas les enseñaba cada cosa que hablaban las escrituras acerca de Jesucristo. Entonces mucha gente se asombraba de cómo desde cada ángulo de las escrituras ellas hablaban de Jesús. Y eso era una novedad para muchos. Muchos pensaban que las historias del Antiguo Testamento estaban completamente separadas de Jesús. Y cuando se les empezó a hablar cuando se les empezó a llevar a que meditaran en el hecho de ciertos personajes y su similitud con Cristo, y que esto más apuntaba a un plan eterno de redención en la persona de nuestro Señor Jesús, la gente se maravillaba. Entonces, nunca dejará de ser grato poder predicar estas verdades en cualquier escenario, ya sea en una clase como la del día de hoy, o en una como en la presentación que tuvimos hoy de esta Biblia. Entonces me parece maravilloso lo que Dios está haciendo. Dios le está abriendo los ojos a muchas personas. Dios está inquietando a muchas personas para que lean ahora sí de manera correcta las escrituras. Y pues no quería perder la oportunidad de darle gloria a Dios por las personas que están en este curso de los días viernes, porque tenemos la oportunidad de ver desde cada una parte de las escrituras en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesús. Hoy tenemos enfrente un tema extenso, pero un tema maravilloso, que es el tabernáculo de reunión. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Algunos pueden saber de qué se trata, qué es el tabernáculo, otros de pronto no. Entonces no voy a partir esta clase como desde los que ya conocen, sino que se les voy a presentar esta clase como si nadie supiera qué es el tabernáculo y se los estuviera que explicar. Y a partir de ese templo móvil que fue el tabernáculo, esa tienda que era un templo que se podía mover, que se podía armar y desarmar, y a partir también del templo ya físico, vamos a ver cómo cada una de las características de estos lugares y de su mobiliario y aún de las vestiduras sacerdotales y de todo este tipo de cosas se podía ver a Cristo. Entonces, estamos a punto de comenzar lo que se llama Cristología del Tabernáculo. Y el primer tema que vamos a ver es el tabernáculo como proyecto de Dios. Esta es la clase del día de hoy. El tabernáculo como proyecto de Dios. ¿A quién fue dado el tabernáculo? ¿Cuándo fue dado el tabernáculo? ¿Por qué fue dado el tabernáculo? Y términos que describirían la presencia de Dios. ¿A quién fue dado el tabernáculo? O sea, esa es una buena pregunta. Pues el tabernáculo no le fue entregado a cualquier persona.
ni a cualquier grupo de personas. El tabernáculo le es entregado a un pueblo elegido por Dios. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio 7, en Efesios 1 y en Primera de Pedro 1, verso 2. Me llama poderosamente la atención que el Señor tiene un propósito. Él tiene el propósito de crear un pueblo. Y me llama poderosamente la atención que este pueblo en solo 430 años pasan de ser 70 personas a ser casi 1 millón de personas. Un gran pueblo. Es a ese pueblo, al pueblo que Dios llama. Es a ese pueblo, al pueblo que Dios ha constituido como pueblo y se le da una ley. Pero no solamente se le da una ley, juntamente con la ley y el sistema sacrificial, se les da un lugar donde adorar. Y ese lugar donde ellos van a adorar es el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo tenía que ser móvil porque ellos estaban en constante movimiento. Cuando hablamos de que el Señor elige a un pueblo elegido por Dios, tenemos que hablar de un atributo que hablamos en teologías sistemáticas de Dios, que es el preconocimiento de Dios, pronoxio, o conocimiento anticipado que posee Dios en un aspecto de su omnisciencia. Y allí hablábamos de que cuando se habla de preconocimiento no se habla de que Dios conozca a las personas porque fue al futuro y supo quiénes eran y volvió. No, el preconocimiento de Dios es que Dios decide amar a algunas personas, no por las características positivas que tengan estas personas, sino que decide amar a estas personas a pesar de ellas mismas. Solamente son salvos quienes creen a lo que el Señor ha dicho y al orden en que el Señor ha establecido esta estrategia de salvación. Dios acepta a todos los que aceptan a su Hijo. En este caso, el Señor les da a ellos una ley, les da un sistema sacrificial y les da una forma de poder ser aceptos delante de Dios, en particular el sistema sacrificial. Muchas personas podían llevar su cordero y sacrificarlo, pero si una persona lo hacía con real fe, depositando en el Señor la confianza de que Él estaba dando un sustituto para que muriera en lugar suyo, estas personas eran verdaderamente salvas. Ahora, solo las personas que actuaban con ese tipo de fe, no era que tuvieran fe en ellos mismos, era que Dios había despertado su espíritu, les había concedido vida y por eso Dios los salvaba. Dios acepta a todos los que aceptan a su Hijo. A un pueblo, escúchenme bien, se le entregó el tabernáculo y no a cualquier pueblo, a un pueblo que fue traído a Dios, a un pueblo que fue seducido por Dios, que fue atraído por Dios, un pueblo que no andaba buscando a Dios. Fue Dios el que en principio le buscó, a un pueblo redimido que pudo entonar el canto de redención, que vamos a ver ese canto que levantó María luego de que salieron de Egipto, a un pueblo cobijado por la sangre, que es lo que vamos a ver que sucedió en la última plaga, que en la casa de ellos no murieron los primogénitos, a un pueblo santificado que el Señor les decía que andaran delante de Él y fueran perfectos, a un pueblo llamado a un elevado destino, porque van a ser diferentes a todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando hablamos del tabernáculo como proyecto de Dios, ¿cuándo fue dado el tabernáculo? ¿En qué momento? Miren esta foto, quiero que con detalle vean esta foto. Acá se puede ver el tabernáculo y todo lo que les he escrito. Miren esta primera puerta. Esta primera puerta es la puerta de acceso al atrio exterior. Y en el atrio exterior nos vamos a encontrar con el altar del sacrificio y con el lavatorio de bronce. Si se dan cuenta, el lugar donde caminan los sacerdotes es arena, están en el desierto. Miren cómo están ubicadas las tribus. Unas al norte, otras al oriente, otras al occidente y otras al sur. Me llama poderosamente la atención que los sacerdotes están descalzos y para poder entrar en el tabernáculo tenían que lavarse en el lavatorio. Y acá tenemos la segunda puerta que daba acceso del atrio exterior al lugar santo. Y como por esta sección, el lugar santo era todo este espacio como hasta por acá, en esta partecita estaba la tercera puerta, que era el velo, donde está lo que describimos y daba acceso al lugar santísimo. Ahora, al tabernáculo no puedan entrar sino solo los sacerdotes. Al lugar santo solo puedan entrar aquellos que habían sido elegidos
para cambiar los panes y quemar el incienso y depositar el aceite en la lámpara. Pero al lugar santísimo no puede entrar sino solamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. O sea, no era un tránsito total en todo tiempo, no. Era algo muy restringido, como el Señor gritándonos que aún no había un mediador que haya podido disponer y propiciar una aceptación de parte del Padre a un pueblo pecado. ¿Cuándo fue dado el tabernáculo? Después de que los hijos de Israel fueron elegidos, traídos, redimidos y cobijados, además de santificados y llamados. Tercer punto del día de hoy, ¿por qué fue dado el tabernáculo? ¿Cuál fue la razón del tabernáculo? ¿Qué necesidad había de un lugar de reunión? Porque el deseo de Dios era morar con los hombres. Es el deseo que siempre vemos en Dios en la constante desde el Antiguo Testamento en Génesis. El deseo de él tener un pueblo, de que ese pueblo tenga un Dios y de que habite Dios en medio de ese pueblo. En Proverbios 8, 22 al 25 y luego el verso 27, como los versos 30 y 31, aparece la sabiduría de Dios personificada como si fuera una persona y estando junto a él, cuando Dios estaba creando el universo, tipificando al Cristo eterno, en esta porción de Proverbios, que he citado del libro de Proverbios, termina con esta declaración tan solemne del verso 31. Y mi deleite era estar con los hijos de los hombres. Acá no estamos hablando de que Dios necesite compañía. Él es suficiente, Él trasciende a su creación, Él no necesita la creación. Pero Él sí se deleita, independientemente de que no dependa de su creación, Él sí se deleita y se goza habitando en medio de sus hijos. Y lo podemos ver en el Proverbio 8, en el verso 31. El comentario que hace el doctor Francisco Lacueva sobre dicho texto es de alto valor teológico. Él dice, el Hijo de Dios estaba deseando encarnarse y padecer por nosotros de una forma tan ansiosa que quería estar con nosotros para revelar a Dios al mundo, en su tierra, en su pueblo, y a la vez ser Él quien había de manifestarse a Dios de una manera plena y ofrecerse en sacrificio por nosotros para que la raza humana tuviese posibilidad de salvación. Cuando citamos Proverbios 8, el verso 31 dice, y mi deleite era estar con los hijos de los hombres. Es como si el Señor hubiese tenido el afán de que llegara el siglo primero durante toda la eternidad. Acuérdense del pacto de redención, el Señor hizo un pacto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde convinieron a hacer un plan de salvación para el ser humano. Yo creo que desde ese momento el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aguardaba pero con ese deseo de que ya fuera el tiempo, él anhelaba yo no quiero que veamos y tergiversemos de pronto textos como los de Filipenses, donde dice que el Señor no tomó como cosa que aferrarse ser igual a Dios, sino que se humilló a la sumo, y a veces nos quedamos con ese término, se humilló, y pensamos que para él fue una carga, y ahora tengo sueño, y ahora tengo que ir al baño, y ahora me da hambre, y ahora soy como cualquiera una de estas criaturas, oye, qué asco, yo siendo Dios, ¿cuándo terminará esto? No, la actitud de Jesús fue completamente contraria a esa. El Señor, desde que se gesta el plan de salvación y Él sabe que debe venir, Él aguarda ese tiempo con una esperanza y una emoción absoluta, porque por Él fuera ya habitaría en medio de los seres humanos, porque Él se deleita en habitar en medio del pueblo de Dios, en medio de los hijos de Dios. ¿Por qué fue dado el tabernáculo? Se ve, para enseñar a los hombres la santidad de Dios. Las paredes del tabernáculo separaban a Dios de los hombres e impedían poder contemplar la presencia divina que representativamente moraba en aquel santuario. Y en un sentido espiritual, esto tiene su aplicación en nuestra propia experiencia como creyente. Si nosotros no empezamos a tener una diferencia entre lo santo y lo profano, no vamos a poder entender la necesidad que tenemos de santificación. Ustedes van a ver cómo todo lo que tenía que hacer el pueblo para presentarse delante de Dios, y eso les estaba diciendo, hombre, ustedes por naturaleza son pecadores y tienen que entrar en un proceso de santificación para poderlos aceptar.
Eso era una tarea pedagógica, el tabernáculo. El tabernáculo mostraba a un Dios santo, 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 que no cualquiera lo pueda tomar de forma así como tan armoniosa y venga para acá y oro con usted, como a veces nos sucede aquí los de Occidente, que somos muy armoniosos y somos muy informales a la hora de acercarnos a Dios y no entendemos a qué Dios nos estamos acercando. Tercero, para enseñarle a los hombres su pecaminosidad y corrupción. Aquellas paredes excluían a los hombres de la santa presencia divina. Solamente los sacerdotes podrán acercarse al Dios Santo a través del camino indicado por él. Y también esto encuentra su aplicación en los creyentes. Nuestro sacerdocio espiritual, establecido por Dios sobre la base del ministerio sacerdotal de Cristo, nos permite tener libre acceso a la presencia de Dios. Aquí hallamos la garantía de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, solamente por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también el tabernáculo era dado al pueblo para que el pueblo entendiera su condición y anhelara a un Salvador. Y finalmente, cuarto, o D, para mostrarnos cuál era el plan divino. En Hebreos 9, del 11 al 22, lo dice maravillosamente. El único método para acceder a Dios era por medio de la sangre, el sistema sacrificial que estaba activo en el culto del tabernáculo. Así que el tabernáculo típicamente presentaba una visión anticipada de la obra de Cristo en la cruz y señalaba la inmensidad de las glorias que vendrían después. Tenía un propósito altamente pedagógico, enseñarles al pueblo de Dios. Y finalmente vamos a ver los términos con que se describe la presencia de Dios en esos primeros libros de la Escritura y donde se habla del tabernáculo. Por todo cuanto vemos expuesto, vemos pues que el propósito del tabernáculo era de suma importancia para Israel, porque venía a ser un santuario donde Dios manifestaría su presencia en medio de su pueblo y sería el punto de contacto y el medio de intercomunicación entre el cielo y la tierra. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, está haciendo él una directa implicación del tabernáculo. Se cree que la puerta exterior del atrio se llamaba el camino. Se cree que la puerta que se le llamaba a la puerta que separaba el atrio exterior del lugar santo era la verdad. Y la puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo era la vida. Esto es maravilloso. Y él está hablando de que el tabernáculo nos grita que el mismo Señor Jesucristo es ese puente de transición de los hombres para la aceptación con Dios, para tener comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando está a punto de ser sacrificado, le dice al sumo sacerdote, y verán al Hijo del Hombre subir y bajar del cielo, porque está hablando de que ya hay una escalera de acceso de los hombres a Dios y que Dios acepte a los hombres, y Él es la persona de Cristo. Ese santuario era llamado Tabernáculo del Testimonio porque contenía, entre otros objetos, las 2 tablas de la ley que estaban en el arca. Esas tablas se llamaban el testimonio. Asimismo se deduce que había una interrelación entre las formas bajo las cuales se manifestaba en el Antiguo Testamento la presencia divina, es decir, las teofanías de las que hemos hablado en muchos momentos en clases anteriores, y el tabernáculo. La gloria de Jehová es también el mismo Jehová, dando sentido de peso ontológico que tiene el sustantivo kabok. La palabra kabok significa gloria y procede de una raíz que significa desvelar o aparecer. Y desvelar o develar significa quitarle la sábana a algo para darse a conocer, como una luz brillante, como un fuego ardiente, debido al resplandor de la presencia divina. De ahí que la gloria del Señor estaba envuelta en una nube y se le conocía como el Shekinah, para proteger la vista de la persona que contemplaba la visión. Por tanto, la gloria, a la vez que revela a Dios, lo oculta. Imagínense que es una luz que nadie puede ver, pero una luz encapsulada como por una nube. Entonces, la misma manifestación y esta nube, escúchenme bien, visiblemente en muchas oportunidades llenaba la casa.
La gente sabía que la presencia de Dios había descendido porque una nube se metía en el tabernáculo. De ahí que la gloria del Señor estaba envuelta en una nube, que se le conocía como el Shekinah, para proteger la vista de la persona que contemplaba la visión. Por tanto, la gloria, a la vez que revelaba a Dios, lo ocultaba. Revela lo suficiente para confirmar la fe de los hombres y oculta lo suficiente para estimular su reverencia y avivar su devoción. Finalizando el día de hoy, el término hebreo que corresponde a gloria implica primitivamente una idea de peso, de gravedad. De ahí la expresión paulina en 2 Corintios 4:17, donde dice que adquiriendo un más excelente y eterno peso de gloria, donde aparecen juntas esos dos conceptos, un eterno peso de gloria. Lo que tiene peso tiene para el semita importancia. El semita es la manera en que se le llama a los descendientes de Sem o a los israelitas, ¿ok? Lo que tiene peso tiene para el semita importancia y valor. Así pues, la gloria en aquello que otorga peso, honor y dignidad al individuo, cuando se aplica a Dios, se refiere a la revelación o manifestación de su poder y santidad. Algo tan impresionante que dice la escritura que Moisés sube a la presencia de Dios, está allí 40 días y 40 noches, y cuando él desciende, su rostro resplandece. Y él se tiene que poner un velo para no molestar a las personas. Ahora, alguien, si uno lee con detenimiento, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de la escritura donde dice que él se ponía un velo para no molestar a la gente. Si uno lee con más detenimiento, la escritura dice que él se ponía un velo porque esa manifestación era pasajera, es decir, él bajó y le brillaba el rostro, era una evidencia de que había estado con Dios. Pero poco a poco ese brillo iba a qué? Iba apagándose, apagándose. Entonces él se puso el velo para que la gente no viera la diferencia entre lo más fulgurante que pudo haber estado su rostro y como iba apagándose, apagándose, apagándose. Pues porque sencillamente fue un efecto reflejo. Él no ha sido llamado a brillar como el neón. ¿Ok? Entonces me llama poderosamente la atención estas manifestaciones y términos que describen la presencia de Dios. Por lo tanto, según hemos visto, la mayoría de los conceptos relacionados con la presencia de Dios son presentados como un rostro, como la gloria, como el ángel de Jehová o el nombre de Dios. Y la suma de todos ellos se encuentra en el tabernáculo, porque desde allí hablaba el Señor con los hijos de Israel y se revelaba la Shekinah, la nube de la manifestación gloriosa del Señor. Todas estas manifestaciones que les estoy tocando, como un rostro, la gloria, el ángel de Jehová o nombres, eran episodios que sucedían de cuando en vez. Pero es que el tabernáculo estuvo en medio de ellos 40 años. Durante esos 40 años la nube constantemente descendía, la presencia de Dios. Y tal como en Éxodo 33 del 7 al 11, donde se menciona la tienda de reunión, a lo que también Moisés acudía cuando necesitaba recibir un oráculo, es decir, una profecía, una palabra de parte del Señor. Los verbos de esta sección llevan el imperfecto seguido por el perfecto, con la conjunción wow. Ya les voy a explicar esto. Lo que describe acciones que no fueron realizadas una sola vez, sino que tuvieron lugar repetidamente. Esta conjunción lo que habla es de que repetidamente el Señor se manifestó de esta manera. O sea, era una manifestación visible de la presencia de Dios. A veces nosotros pensamos que las teofanías y todo esto eran eventos aislados. Y sí, así fueron. Pero durante 40 años, el Señor cumplió su promesa de habitar en medio del pueblo de Dios. Y era constante cómo el Señor se manifestaba y la nube posaba sobre el tabernáculo. Asimismo, observamos además de todo aquello que experimentaron un encuentro con el Señor, recibieron algo de la gloria de su presencia. Israel y Moisés ante el tabernáculo y Salomón en la dedicación del templo. Siempre la presencia de Dios afectaba de manera poderosa a las personas que estaban en el templo. La expresión hablar cara a cara se trata de un hebraísmo que significa hablar directamente y sin intermediarios, no que hayan visto el rostro de Dios. Y cuando Dios habló con Moisés, lo hizo de una, o sea, lo hizo sin necesidad de un intermediario.
Ahora, lo que veíamos clases pasadas es que la mayoría de veces que Dios le habló a Moisés, el que hablaba era el Hijo, ¿no? El que una vez en el futuro iba a hacerse hombre, iba a ser el mediador de todo un pueblo.